te quiero invitar en esta mañana, vamos a compartir de la palabra, mis amados hermanos, y te quiero invitar al Evangelio de Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, gloria sea al Señor, vamos a leer allí la palabra. Nuestro tema de hoy es sobre el divorcio. Vamos a ver qué dice la palabra, qué nos dice la palabra sobre el divorcio. Y te voy a invitar allí para que vayas conmigo a Mateo, Evangelio de Mateo, donde vemos allí al Señor que enseña sobre el divorcio. Amén. Voy a leer para todos ustedes, bajo la unción del Espíritu Santo, voy a leer la palabra, gloria al Señor, en la versión, la palabra de Dios para todos. Mire lo que nos dice la palabra, amados oyentes. Vamos a ver qué dice la palabra sobre el divorcio. ¿Qué dice el mismo Jesús, el mismo Maestro? Aleluya, porque he podido ver, como les comentaba, donde hay pastores y hermanos que se han separado y se han divorciado, y algunos aún no lo han hecho todavía, no se han divorciado, pero hay pastores que dicen que ese hermano no se puede casar más y que ese pastor ya no se puede casar más porque está separado o hubo un divorcio, o algunos no se han divorciado y su esposa, la que era esposa, está viviendo ya con otro hombre, ¿sí? Y hay un caso donde, por ejemplo, donde un amigo que estuve hablando con él y un pastor donde ya tiene 7 años de estar solo y ya la esposa se fue con otro varón y ahora anda con otro y mire por dónde va la cosa, ¿sí? Y hasta se ha apartado del Señor. Donde hay otro hermano también que está en esta condición y aún no se ha divorciado. Y él me preguntaba que si él se podía casar. Y yo le compartí la palabra. Yo le dije que sí se puede casar, tiene que dar carta de divorcio, porque el que falló no fue el hombre, falló la mujer. Si aquí vemos en acción, estamos viendo al mismo Señor, amados hermanos. Lo estamos viendo aquí. Y por eso hoy quiero compartir con ustedes esta hermosa enseñanza en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, dice así la palabra. Después de que Jesús terminó de decir esto, se fue a Galilea para la región de Judea, al otro lado del río Jordán. Muchos lo siguieron hasta allá y dice que los sanó. Amén, gloria a Dios. Cuando tú sigas al Señor eres sano, aleluya. Pero mire donde aquí en el versículo 3 viene la acción, viene la tentación al maestro, viene la prueba. Y dice el versículo 3, algunos fariseos, fariseos, enemigos, se acercaron a él tratando de ponerlo a prueba y le dijeron, ¿está bien que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo? Versículo 4, ahí responde el Señor. Dice, Jesús respondió, ¿no han leído que el Creador desde el principio hizo al hombre y a la mujer? Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su papá y a su mamá para unirse a su esposa, y los dos serán un solo ser, o sea, una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún ser humano lo separe. Nuevamente en el versículo 7 vemos donde entra otra vez el enemigo. Ellos le preguntaron, entonces, ¿por qué Moisés permitió al hombre divorciarse de su esposa firmando un certificado de divorcio? Versículo 8, responde el Señor y les dice, Moisés escribió ese mandamiento debido a la terquedad de ustedes. Mira la respuesta del Señor. Pero en el principio Dios no permitió el divorcio. Entonces les digo que el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Oiga lo que las palabras del Maestro, las palabras del Señor. La única razón para que un hombre se divorcie y se case de nuevo es si su esposa le ha practicado inmoralidad sexual, o sea, le ha fallado, ¿sí? O sea, infidelidad.
Gloria al Señor. Luego sus seguidores, y aquí le preguntan, los seguidores, amén. Luego sus seguidores le dijeron, dice, si así es la situación entre marido y mujer, entonces mejor no casarse. En el versículo 11 responde nuevamente el Señor. Ahora los seguidores le responden a sus discípulos que estaban con él. No todos aceptan esta enseñanza, sino aquellos a quienes Dios ha permitido entenderla. Hay hombres que no pueden casarse porque nacieron sin poder tener hijos. Otros no se pueden casar porque otras personas han hecho que ellos no puedan tener hijos. Finalmente hay hombres que deciden no casarse para dedicarse al reino de Dios. El que sea capaz de aceptar esta enseñanza, que la acepte. Gloria al Señor. Espero que esta palabra, amado hermano, la puedas entender en este día. ¿Qué puede entender usted? ¿O qué ha entendido usted con este mensaje, con esta palabra que yo le he leído de Mateo 19? Estamos viendo en escena, en acción, al Señor, al mismo Señor, el maestro de maestros, el que vino a cumplir la ley, no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, amados hermanos, ¿sí? Y aquí vemos cómo los fariseos, cómo este grupo de fariseos se levanta hacia el maestro para tentarlo, buscarle la caída, porque ellos buscaban al Señor para matarlo, para crucificarlo, ¿sí? Pero no pudieron con él. No pudieron con el Señor, amados hermanos. Y mira la respuesta sabia, la respuesta del cielo, aleluya, que viene hacia este grupo de fariseos. Como hoy en día se han levantado muchos fariseos. En aquel entonces esta era una secta que se levantó en ese entonces, como hoy en día también esta secta se ha levantado en estos tiempos finales. Amén. Pero la palabra nos está hablando, gloria al Señor, y te voy a ir compartiendo la palabra. Iniciamos desde el versículo 3, donde entra la tentación, donde entra el enemigo a poner a prueba al Señor. Ahí en el versículo 3, entonces se acercaron a él, al Señor, los fariseos, tentándole, amados hermanos. Mire, intentaban hacerle caer en la trampa. Mire, el enemigo es sucio, el enemigo es puerco. El enemigo es malo, pero no pudieron. Y ellos le dicen, ahí en el versículo 3, amados hermanos, ¿sí? Algunos fariseos se acercaron a él tentándole, poniéndolo a prueba, y le dijeron, está bien que un hombre se divorcie de su mujer por cualquier motivo. Mírenle la pregunta, aleluya. La cuestión del divorcio y el casarse de nuevo era la pregunta sobresaliente en Israel de ese tiempo en particular, amados hermanos. Gloria al Señor. Después, 33 años después del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero vemos al maestro donde responde. Y él le respondió y les dijo, no habéis leído, ¿verdad? Que el Creador los hizo desde el principio, varón y hembra los hizo. Amado hermano, aquí podemos ver en Génesis podemos ver donde el Señor instituyó el matrimonio en el huerto del Edén, en Génesis 2:24, donde lo que Dios ha unido, amado hermano, no puede separar el hombre. Pero aquí vemos, dice que destruye la teoría de la evolución. Aquí en este pasaje está destruyendo la teoría de la evolución, amados hermanos. Y dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán dos, una sola carne. Declara a Dios como el fundador del matrimonio, amados hermanos, lo cual lo convierte en una institución divina. Amén. Una institución divina, amados hermanos. Usted que está allí viéndome en Facebook Live, que me escucha allí en el dial 89.0, y ustedes, nuestros hermanos, amigos que nos siguen en nuestro canal de YouTube, que nos ven también, es una bendición este encuentro, esta enseñanza, aleluya, que está dando el maestro a esos fariseos.
Pero mire, la palabra sigue diciendo, amados hermanos, dice así que ya no son más dos, sino una sola carne. Dios mira al hombre y a su esposa no como dos personas, sino como una. Por lo tanto, que Dios no lo aparte, no lo separe el hombre. Se debe buscar la voluntad del Señor con respecto al matrimonio. Sin embargo, Dios reconoce la institución del matrimonio, si es su voluntad o no. Pero aquí vemos nuevamente en el versículo 7, donde llegan a tentarle. Ellos le dijeron, ¿por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Él le respondió en el versículo 8, el Señor le respondió, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no era así. Y yo digo que cualquiera que repudiere a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casara con otra, adultera. Y el que se casare con la repudiada, adultera. Escuche bien, sus discípulos le dijeron,